Muy buenos días a todos. Habla la maestra Mara Trujillo, coordinadora de REDEC, y siendo las 11 en punto de la mañana, le cedo la palabra a la licenciada Alejandra Córdoba para dar inicio a las labores. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, pues a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico les damos la bienvenida con un saludo de la maestra Rosalena Lozano, secretaria de Desarrollo Económico del Estado. Pues hoy con este tema tan importante, planes y estrategias de negocios, a cargo del doctor Héctor López Villalobos. Y bueno, un poquito de lo que es la carrera del doctor Héctor López. Pues es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad UVM, fungió como coordinador académico de diplomados en Impuestos y en Finanzas en el Instituto Politécnico Nacional e Intelmex, catedrático en las maestrías en Administración, Finanzas, Gestión de Tecnologías de la Información, Comercio Exterior y Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael y San Ángel. Ponente de las materias técnicas y modelos para la toma de decisiones, Administración Estratégica e Ingeniería Financiera en la maestría en Administración e Innovación del Turismo en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Ponente de las maestrías Sistemas Fiscales Comparadas, temas selectos de la fiscalidad y Administración Financiera Empresarial en el Doctorado de Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Además, sínodo para el Servicio Fiscal de Carrera en el Servicio de Administración Tributaria, expositor fiscal en diversos foros como el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, World Trade Center del DF, Universidad de TAC, en su División de Posgrado del Estado de México, Cámara de Diputados en la Ciudad de México, Colegio de Contadores en Toluca, Morelia, Centro de Educación Continua de la Ciudad de Reynosa en Tamaulipas y de la Ciudad de Pachuca en Hidalgo, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, entre otras. Pues hoy tenemos un gran experto en el tema. Agradecemos a REDEC, al licenciado Arturo Rivera, pues por esta plática tan interesante y pues los dejo con el licenciado Arturo. Muchísimas gracias, sean bienvenidos. Vamos con el doctor López Villalobos. Muchas gracias a todos. Nada más vamos a hacer una pequeña presentación de REDEC, si nos apoyan con el video correspondiente antes de dar inicio a la sesión del doctor Héctor López Villalobos. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu hospitalidad. Y bienvenidos todos. Adelante, equipo de REDEC, por favor. Bien, muchísimas gracias a REDEC y con ustedes haciendo un esfuerzo importante de todos los participantes, el doctor Héctor López Villalobos con el tema del día de hoy, aquí en sede. Gracias. Maestro Arturo Rivera, muchísimas gracias. Licenciada Alejandra Córdoba,
en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico, un gusto volverlos a saludar. Muchísimas gracias por la confianza. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en este viernes 9 de abril del 2021 para planes y estrategias de negocio a nombre de REDEC, Red de Educación y Capacitación Continua. Sean ustedes bienvenidos. Hablar de planes y estrategias de negocios significa aprovechar las oportunidades que están al alcance de nuestra mano, y mucho de lo que vamos a estar comentando no implica desembolsos mayores, sino simple y sencillamente poder aprovechar estas estrategias que podemos aplicar en las entidades económicas, tanto pequeñas, medianas como grandes. Es una herramienta que no necesitamos ser grandes contribuyentes o grandes consorcios para poderlo aplicar. Cuando hablemos de planes y estrategias de negocios, vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar del control interno, lo que es un capital de trabajo, que también se le conoce como capital neto de trabajo, el uso de las tecnologías, de la información, buscar alianzas estratégicas con el debido soporte, y algo que nosotros nos debemos de ocupar, que tiene que ver con la protección patrimonial. Comenzamos con una figura que todos hemos escuchado, que son los presupuestos. ¿En qué consiste el presupuesto? Se dice que es un plan financiero que se recomienda que debe de constar por escrito o que debe de estar en nuestro equipo informático en la parte digital, que expresa los principales movimientos de ingresos y de egresos de una entidad económica. Cuando hablamos de ingresos, son lo que nosotros facturamos, conocemos como ventas, los rendimientos de tener el dinero invertido, que se le conoce como productos financieros, o bien otro tipo de productos que nosotros podamos llegar a tener. Todo esto se concentra en la parte de los ingresos y también de los egresos, entendiendo como compras, gastos, que pueden ser gastos de administración, gastos de venta, o los gastos por intereses que nosotros lleguemos a pagar por el manejo de una cuenta bancaria, o cuando tenemos fuentes de financiamiento que son externos. De una entidad económica que persiga, las empresas pueden tener un fin de lucro, o pueden ser como una asociación sin fin de lucro, o como una asociación de profesionistas, una escuela que busque los fines que son preponderantemente económicos. Entonces, un plan financiero que debemos de tener, donde se visualicen los ingresos con los egresos. A manera de ejemplo, nosotros podemos tener una empresa que segregue en el 2021 cuántos son sus ingresos que va a tener en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, así como en el cuarto trimestre. Visualizar cuántos serían nuestras ventas, cuánto sería el costo de ventas de lo que nosotros vamos a comercializar, y el diferencial de ventas menos costo de ventas, tenemos un concepto que se llama utilidad bruta. En este caso, para el primer trimestre tenemos una utilidad bruta de 540. Para el segundo trimestre, del diferencial de lo que estamos proyectado vender en el segundo trimestre, 1,320 menos un costo de ventas de 726, tenemos 594. Para el tercer trimestre del 2021, 653,400. Para el cuarto trimestre, 718,000. Podemos manejar las cifras que estén en miles de pesos.
Que nosotros en ese documento proyectado en lo prospectivo de los presupuestos podamos ver también cuánto vamos a pagar de sueldos en cada uno de los trimestres, de intereses y otros gastos de, en este caso, 100, 105, 110 mil, 250, 115 mil, y tenemos una utilidad previa de la utilidad bruta menos los gastos, es decir, 540 menos 500, nos da una utilidad previa de 40 para el primer trimestre del 2021, 79 en el segundo trimestre, 122 para el tercero y 169. En México y en Quintana Roo tenemos que fomentar el pago de los impuestos, porque si tenemos nosotros querer derechos sólidos de educación, de seguridad, de salud, pues tenemos que contribuir con los impuestos. En México los impuestos están a razón del 30% del impuesto sobre la renta. Visualizamos que vamos a tener pago de impuestos para el primer trimestre de 12, segundo de 23, tercero de 36 y cuarto de 50. Y la utilidad previa menos los impuestos, tenemos una utilidad neta de 28, 55, 85 y 118. Si nosotros tenemos ya la fortuna de contar con un contador, pedirle al contador que nos haga este presupuesto así de la manera más sencilla para este año del 2021, para poder visualizar por trimestres, el año tiene 4 trimestres, cuántos van a ser nuestras ventas, nuestros costos, nuestros gastos, los impuestos, para conocer la utilidad neta. Y lo importante del presupuesto como un plan, como una estrategia, es hacer un control presupuestario. ¿Qué significa el control presupuestario? Que una vez que ya estamos al 9 de abril como el día de hoy comparamos lo que nosotros presupuestamos en el primer trimestre del 2021 y lo comparamos con lo que efectivamente ocurrió. Producto de esa comparación o control presupuestal, yo puedo ajustar y corregir mi segundo trimestre de 2021, mi tercero, mi cuarto, y automáticamente creo mi primer trimestre del 2022. Una vez que ya hago la comparación de lo realizado con lo presupuestado. Mismo caso, cuando yo esté en la primera semana o los primeros 10 días de julio, yo ya comparo el segundo trimestre del 2021 con lo que realmente ocurrió, y producto de esa comparación voy a tener modificaciones tanto a la baja como a la alta, aumentos positivos o negativos, que yo puedo corregir tercer trimestre, cuarto trimestre, el primero del 2022, y voy a crear mi siguiente trimestre del 2022. Entonces, la primera recomendación, hablar de planes, hablar de estrategias, es tener siempre un presupuesto elaborado de mis 4 trimestres subsecuentes, y después de transcurrido el trimestre, poder hacer la comparación de lo presupuestado con lo real para poder con esto ajustar mis restantes trimestres e ir creando los siguientes trimestres. Una estrategia para poder alcanzar nuestros objetivos es siempre tener un presupuesto de 4 trimestres proyectados. Después de la parte del presupuesto, algo muy interesante que nosotros tenemos que manejar es el control interno. Recordando que escuchamos conceptos de administración, de contabilidad y de finanzas. La administración es quien da el manejo y el uso óptimo de los recursos. La contabilidad es quien lo registra, y las finanzas son los que miden la información que nos proporciona la contabilidad. La administración en el uso óptimo de los recursos, los dueños de estas pequeñas empresas tienen que tener cuidado con el control interno, que no es otra cosa que el cuidado y la diligencia profesional, laboral e integral de los recursos de la entidad económica,
estableciendo, respetando y cumpliendo en todo momento con el reglamento interno, con la seguridad e higiene, con la protección civil, en este momento de contingencia, con las medidas sanitarias. Si nosotros tenemos trabajadores que son colaboradores de nuestra entidad, los expedientes laborales, el expediente del activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Son todas las propiedades, posesiones, maquinaria, equipo de compu, mobiliario, equipo de oficina que la empresa tiene. Pues hay que tener un expediente digital donde nosotros tengamos las facturas de los automóviles, la parte de su mantenimiento y todo lo que tenga que ver con este activo fijo, control de calidad de los productos que nosotros hacemos en nuestras instalaciones, qué control tenemos de las personas que nos deben y qué control nosotros tenemos de las empresas que confiaron en nosotros y nos dieron un crédito. Entonces, algo que nosotros tenemos que ocupar es saber que tenemos que tener adecuadamente los expedientes de los recursos que nosotros tenemos como son el activo fijo, el expediente de todos los trabajadores que forman parte de nuestra plantilla laboral y también de los documentos necesarios para poder hacer la gestión de cobranza y los documentos necesarios también para hacer la gestión de los pagos. Por lo tanto, una vez que analizamos los presupuestos, cuidar los recursos que nosotros ya pudimos conseguir desde que inició la entidad económica hasta el día de hoy, llevar un buen control interno. Esto es un buen plan, es una buena estrategia, porque recordemos algo básico que hablamos de 3 pilares. El primer pilar para que una empresa tenga éxito es que tiene que conocer su situación actual. El segundo pilar es saber hacia dónde se dirige, cuál es su objetivo en el largo plazo. Y el tercer pilar, que es lo que estamos platicando, que ya hablamos de presupuesto y de control interno, ese es el cómo voy a conseguir de la situación actual, visualizando hacia el futuro, el cómo voy a poder conseguirlo. Eso es la estrategia. La estrategia es el cómo poder lograr nuestros objetivos con los recursos o conociendo nuestra situación actual. Tenemos un tercer elemento que es el capital de trabajo, que también se le conoce como capital neto de trabajo. ¿En qué consiste el capital neto de trabajo? Son aquellos recursos de corto plazo que no están comprometidos y que se consideran ideales para las compras de oportunidad, para las mejores condiciones de pago, así como una estabilidad financiera. La fórmula del capital de trabajo o del capital neto de trabajo es mi activo circulante o a corto plazo, son todos aquellos recursos, derechos, bienes que tienen vencimiento en el corto plazo, menos el pasivo a corto plazo, entendiendo el pasivo a corto plazo como aquellas deudas o compromisos con vencimiento menores a 1 año. Entonces, el activo circulante, lo que yo voy a disponer de inmediato, menos mis compromisos, se considera como capital neto de trabajo. Esta estrategia, este plan del capital neto de trabajo, me sirve para la toma de decisiones en materia financiera. Si yo tengo un capital neto de trabajo excesivo, tengo que buscar en dónde invertirlo para que me genere los mayores rendimientos. Si yo tengo un capital neto de trabajo insuficiente o inclusive negativo, tengo que buscar aquellas fuentes de financiamiento que me impliquen el menor costo financiero. Entonces, una forma de poderlo explicar en las finanzas personales es con los sueldos de alguna persona que nos apoye trabajando en la Secretaría de Desarrollo Económico. En un ejemplo, si una persona tiene ingresos mensuales
por la cantidad de 30,000 pesos, 30,000 pesos que tiene sus ingresos al mes, pero sus compromisos de pago de renta, de pago de alimentación, de transportación, de vivienda, el pago de su tarjeta de crédito son de 20,000, una persona en sus finanzas personales tendrá un capital neto de trabajo del diferencial de los ingresos que va a tener, 30,000, menos los recursos que ya tiene comprometido por sus gastos que va a tener en este mes de alimentación, vivienda, transporte, salud, de 20,000 de su tarjeta de crédito. Por lo tanto, el diferencial de 30,000 menos 20,000, es decir, 10,000, 10,000 sería el equivalente de su capital de trabajo, entendiendo que es el recurso no comprometido. Una forma de visualizarlo es con un ejemplo para que nos quede muy claro. Aquí tenemos 3 alternativas. En la primera alternativa tenemos un activo circulante de 100,000 que se mantiene en las opciones B y C, un pasivo a corto plazo en el primer escenario de 10,000, en el segundo escenario de 150,000 y en el tercer escenario de 90,000. Haciendo la resta, el escenario A tenemos un capital neto de trabajo de 90,000, producto del activo circulante menos el pasivo a corto plazo, tenemos una cifra positiva en 90,000. Para el segundo escenario, es preocupante porque el pasivo es superior al activo. Mis compromisos son superiores a los recursos disponibles, por lo tanto, mi capital neto de trabajo es en negativo por la cantidad de 50,000. Y en el tercer escenario tenemos un capital neto de trabajo positivo también, como en el escenario A, por 10,000, producto de la diferencia de 100,000 menos 90,000. Tenemos entonces que los escenarios positivos son el A y el C, el escenario negativo es el B. Y nosotros, antes de tomar una decisión de cuál sería el escenario apropiado para el capital neto de trabajo, lo tenemos que ver con cuáles son aquellos costos y gastos fijos que ya tengo comprometido de manera mensual. Y para el ejemplo que estamos planteando, vamos a considerar que tenemos costos y gastos, es decir, erogaciones comprometidas ya fijas que no podemos cambiar. Fijo es como el pago de intereses, el pago de sueldos, el pago de renta, lo que nosotros ya no podemos modificar. Y aquí tenemos costos y gastos fijos mensuales por 3,000 en cada uno de los escenarios. Parecería que el capital neto de trabajo, la fórmula ideal sería la opción A, donde tenemos un capital neto de trabajo de 90,000, que viene a ser suficiente para cubrir muchas veces esos 3,000 pesos de costos y gastos fijos. 90,000 serían 30 veces para poder cubrir el capital neto de trabajo. Entonces, pudiéramos irnos con lo más sencillo de decir que el capital neto de trabajo tiene que ser muy alto. Y en cambio, el capital neto de trabajo de la opción C son 10,000. Y parecería que 10,000 es inferior que los 90,000. La respuesta y la estrategia y el plan al respecto es que el capital neto de trabajo debería de ser lo suficiente para cubrir 3 meses de los costos y de los gastos fijos. Es decir, 3 veces. 3 veces significa que el escenario ideal sería el escenario C, porque son 10,000 suficientes para cubrir 3 veces los 3,000 pesos que tengo de mis erogaciones fijas comprometidas. Por lo tanto, la decisión, la estrategia a tomar en el escenario A de los 90,000 es solamente dejar 10,000 o solamente dejar 9,000, que son 3 veces nuestras erogaciones fijas mensuales, y los restantes 81,000 buscar en un mercado de inversión en donde poder invertir el excedente de ese capital neto de trabajo que nos entregue los mayores rendimientos. En el escenario B
tenemos que buscar fuentes de financiamientos con un menor costo financiero, por lo menos con la cantidad de 59,000, para cubrir esos 50 que están en negativo, más 9,000 para convertirlos en positivo. El escenario ideal, por lo tanto, aunque parecería que es la opción A, nos quedamos con la opción C, que es de 10,000, que es suficiente para abarcar 3 mensualidades del capital neto de trabajo, que son de los costos y gastos fijos mensuales, 3,000, la suma 3 veces serían 9,000, por lo tanto, lo ideal estaríamos hablando que es el escenario C, porque, repito, con este tercer plan y estrategia, que es el capital neto de trabajo, lo que se busca es, si lo tenemos en exceso, buscar en dónde invertirlo, y si lo tenemos en números rojos, lo que buscamos es la alternativa de financiamiento que menor costo financiero nos provoque. El capital neto de trabajo nos implica entonces, al haber un exceso, buscar alternativas de inversión, que en México podemos encontrar entidades reguladas o no reguladas, con bajo o con alto riesgo, que nos den mayor rendimiento, porque no podemos dejar el dinero parado. Recordemos que el costo de lo que nosotros podemos adquirir por la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo, no podemos tener el dinero parado porque pierde su poder adquisitivo. El uso de tecnologías de la información como una cuarta estrategia para mejorar nuestros pequeños y medianos negocios, buscando siempre ese desarrollo óptimo económico, es cómo podemos utilizar la tecnología de la información para la mercadotecnia, es decir, para darnos a conocer con las redes sociales, para buscar un apartado de unas ventas en línea, que nosotros protejamos todos los datos sensibles, tanto de la empresa como personales, que protejamos la parte de la información. Al día de hoy todavía hay entidades económicas que no tienen una página web, acercarlos a que tengan su página web, que se trabaje con redes sociales, como lo que estamos en este momento con una capacitación en línea, que tenemos personas en Quintana Roo, en Mérida, en Morelos, en la Ciudad de México y en otros lugares donde estamos siendo presentes, y buscar la parte de la terminal de ventas para poder facilitar con la parte de que nos están recomendando por seguridad cada vez usar menos el efectivo, tener una terminal de ventas. Entonces, acercarnos con la parte de la tecnología de la información para utilizarlo como una estrategia de optimización. No tenerle temor a las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas lo que busca es crear sinergias con diversos participantes en el mercado. Crear una alianza estratégica sin perder nuestra independencia. Crear alianzas estratégicas mediante la estrategia ganar-ganar, conservando su independencia y libertad de actuar. Podemos buscar esta alianza estratégica con empresas afines, con empresas diversas, con consultores, con innovadores, con tecnologías de la información, con redes sociales. Aquí lo importante es resaltar que la alianza estratégica tiene que buscarse proteger con los contratos adecuados, conservar la parte de la independencia y buscar ganar-ganar. Por ejemplo, yo puedo buscar una alianza estratégica con una empresa que me tenga la venta de mis productos o la comercialización de mis productos en línea. Y esto me puede dar mayores ingresos. Con el ejemplo que nosotros vimos con la parte de los presupuestos, nosotros teníamos unas ventas de la suma de los 4 trimestres por 5,569.20, o lo podemos poner con millones de 5,569,200. Un costo de venta de 3,063,000 pesos, una utilidad bruta de 2,500,000.
una utilidad bruta que es ventas menos mi costo de ventas. La utilidad bruta menos mis gastos, que pueden ser mis sueldos por 1,293,000, que yo pague intereses por 370,000 y otros gastos de 431,000. Por lo tanto, yo tengo mis gastos de un total de 2,095,000. Una utilidad previa de 411,100. De esos 411,100, voy a tener impuestos de 123,333 y una utilidad neta de 287. Vamos a decir que este es mi escenario del 2021. Una utilidad bruta de 2,506.14. Si yo divido mi utilidad bruta de 2,506.14 entre mis ventas de 5,569.20, tengo un resultado de el 45%. Por lo tanto, yo digo que tengo una utilidad bruta del 45%, que es dividir mi utilidad bruta entre mis ventas, y digo que si yo no soy un experto financiero, pero me interesa saberlo en porcentaje, tengo un 45% de utilidad bruta en el 2020. Si divido mi utilidad previa, que son 411.10 o 411,100 entre mis ventas de 5,569.20, divido mi utilidad previa de 411.10 entre 5,569.20, me va a dar la cantidad de un 7.38%. Yo tengo una utilidad previa del 7.38% dividiendo la utilidad previa entre las ventas. Y mi utilidad neta, mi residual ya con impuestos de 287.77 entre 5,569, tengo entonces de dividir 287.77 entre 5,569, tengo una utilidad del 5.16%. Esas son las cifras que yo voy a tener en el 2021, y como alianza estratégica, imaginémonos que al tener una alianza estratégica con una persona que me ofrece tener una terminal en redes sociales, poder tener ventas en línea, y que esto se me incremente mis ventas de 5,569 a 8,353.80, esto me puede llegar a representar que mi utilidad después de impuestos se vaya de 287 a 6,670. Y si esta nueva terminal de punto de venta en línea se vaya a un 100% de 5,569 a 11,138.40, yo voy a tener una utilidad neta de 1,643.82 o 1,643,820. Y un escenario de que las ventas se vuelvan 3 veces más, es decir, 300% más, mis ventas se van a 22,276,800, lo que significa que yo tendría una utilidad adicional. Mi utilidad neta se va a incrementar de 287.77 a 5,152,410. Por lo tanto, con las alianzas estratégicas, en este ejemplo que estoy poniendo, de tener un punto de venta adicional, tengo una diferencia de 478,900 con un incremento de venta del 50%, con un incremento al doble de 1,356,000 o 3 veces de 4,864,000. Entonces, mi alianza estratégica, si no la tengo, yo me voy a seguir quedando con mi 5% de 287. En cambio, con el escenario del 50%, si yo divido los 766.67 entre 8,353.80, yo llego a la cantidad del 5, brinco al 9%. Y si hago lo mismo con el escenario de un incremento del 100%, de 1,643.82 entre 11,138.40, yo voy a llegar
a un porcentaje del 14%. Yo brinco del 5% sin alianza al 14% con alianza. Y si me voy con el escenario del 300% de 5,152.41 entre las ventas de 22,276.80, mis utilidades brincan al 23%. Esto también tiene que ver no solamente con la empresa, sino con los consultores que logren eficientar a la empresa y que se vaya de 287 de utilidad neta a 766, a 1,643 o a 5,152, yo voy a tener una diferencia en utilidad de 478,900, 1,356,000 y 4,864,000. Con esta diferencia adicional en un 50, en un 100, en un 300%, yo perfectamente lo puedo compartir. Y yo puedo compartir de esa diferencia adicional de 478, yo comparto hasta una tercera parte de esos 478 y me quedo con 2/3 partes más los 287 que ya tenía garantizado. En el escenario del 100%, yo me voy con 1,356.05 y yo puedo repartir perfectamente una tercera parte. Y vamos a poner el ejemplo más optimista, que es el 300%. Si yo divido 4,864.64, si lo divido entre 3, estos 4,864 entre 3 me da la cantidad de 1,621. Y si yo multiplico 1,621 por 2, me da 3,243. Lo que significa entonces que como una estrategia, como un plan, de esos 4,864, una tercera parte, que son 1,621, se lo doy a la persona que me hizo lograr este diferencial, que me hizo lograr un diferencial adicional de 4,864, se queda él con 1,621 y la empresa se queda con 2/3 partes, es decir, 3,243, adicional a los 287 que ya está teniendo. Entonces, las alianzas estratégicas que nos den a ganar más de lo que yo ya vengo teniendo de 287, que es el 5%, yo puedo compartir esa utilidad, una tercera parte, y por cada peso que yo le pague a la persona con quien estoy teniendo la alianza, yo me quedo con 2 pesos. La protección patrimonial es muy importante, la parte de la protección patrimonial, máximo en esta época. Se dice que en México el 85% no tiene protegido su patrimonio. Entonces es un área de oportunidad como un plan o como una estrategia. Se dice que la protección patrimonial es la educación y cultura preventiva para el aseguramiento y control de los bienes, derechos y propiedades, ya sean tangibles e intangibles, que poseen las personas naturales y jurídicas, es decir, las personas físicas y las personas morales. La protección patrimonial, tenemos que tener cuidado, todos tenemos que tener un testamento, los bienes que tenemos, terrenos, casas, departamentos, tienen que estar escriturados y no únicamente un contrato de compra-venta o una promesa de compra-venta. Si nosotros tenemos una propiedad que la compramos a crédito, una casa, y ya la pagamos, tenemos que acercarnos para liberar la deuda y que ya esté escriturado con nuestro nombre. Tenemos que utilizar la figura como protección patrimonial de la donación. Nosotros podemos hacer la donación de papá a hijo, de hijo a mamá, y la donación, cuando es en línea recta, no causa el impuesto sobre la renta. Por favor, como plan o como estrategia, toda alianza, toda asociación, todo proyecto que ustedes decidan hacer, así sea su mejor amigo, su mejor amiga, así sea con su sobrino, con su ahijado, con la persona que más quieran, así sea con su maestro, traten ustedes de cualquier proyecto dejar los contratos.
Existe también una figura que en México casi no se ha utilizado, que es el fideicomiso, y no se ha utilizado porque se dice que en México es muy caro. En fideicomiso yo puedo tomarlo como una opción de tener una propiedad y voy con una institución financiera que utilice, que sea como fiduciario, y yo como fideicomitente doy un edificio a proteger en fideicomiso que lo maneja el banco como fiduciario, y yo como fideicomitente doy los recursos y el beneficio o el usufructo de ese terreno, el usufructo de esa parcela o el usufructo de ese edificio que está en renta, el beneficio se queda como para mis hijos o para las personas que yo le designe como la parte de los fideicomisarios. Las figuras que intervienen en un fideicomiso es el fiduciario, quien lo administra. En México es un banco, el fideicomitente que da las cosas a administrar y el fideicomisario, que son los beneficiarios. Tenemos que tener, si somos dueños de una empresa, de una persona moral, de una persona jurídica, las acciones tenemos que mandarlas a imprimir, es decir, las acciones y las partes sociales las debemos de tener, porque dicen, es que el notario no me ha dado mis acciones. El notario te da solamente el acta constitutiva. Es responsabilidad de los dueños mandar a hacer sus acciones o sus partes sociales para que ahí estén impresos, y eso es lo que nos va a dar o nos va a demostrar la legal posesión de una entidad económica. Si con esta plática, con esta conferencia, nosotros podemos hacer una conciencia de que tenemos que hacer una protección patrimonial, nos quedamos satisfechos las personas de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como la Red de Educación y Capacitación Continua de REDEC, que es lo que tenemos que buscar proteger. Héctor, y lo que nos has platicado son todos los planes y las estrategias para mejorar. No, existen otras alternativas más, otros planes, otras estrategias sumados a los que ya platicamos de presupuestos, de capital neto de trabajo, de tecnologías de la información, de alianzas estratégicas de la protección patrimonial. Nosotros podemos buscar el análisis FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, el punto de equilibrio que deben tener las entidades económicas, la administración estratégica con sus 3 pilares, en dónde estoy, hacia dónde me dirijo y el cómo, la axiología en el desarrollo organizacional, la filosofía institucional, cómo poder administrar por resultados, ver el concepto de la previsión social, la capacitación y el adiestramiento, que es muy importante tenerlo considerado, porque la capacitación, el adiestramiento, las condiciones salariales y la previsión social son el motor que nos van a ayudar a tener un incremento en nuestra productividad, en nuestro apoyo a poder tener incremento de la riqueza. La relación precio, costo, volumen, porque nosotros estamos teniendo unas ventas con cierto precio. ¿Qué pasa si ese precio lo disminuimos? ¿Cómo se mueve la utilidad? Es decir, buscar jugar con la tecnología. ¿Qué pasa si logro conseguir compras mucho más económicas? ¿Qué pasa inclusive si subo la calidad, bajo el precio? ¿Qué pasa con el volumen de ventas? Todo esto son estrategias que están al alcance para las pequeñas, para las medianas empresas, inclusive como finanzas personales, saber que nunca debemos de gastar más de lo que nosotros vamos a tener de ingresos, tener la cultura de separar parte de nuestros ingresos, tenerlo como un ahorro, entender la diferencia del ahorro y de la inversión para que nosotros tengamos una estabilidad financiera, una protección patrimonial y tengamos una tranquilidad para buscar una calidad de vida como personas en finanzas personales o buscar una continuidad e incremento de la riqueza con nuestras entidades económicas. Muy agradecidos por la confianza, licenciada Alejandra Córdoba, volverla a saludar. También
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como con REDEC, en esta red de educación y capacitación continua, muy agradecidos con cada uno de los participantes. Así que, maestra Mara Amin, le cedo los micrófonos, por favor. Muchas gracias, doctor Héctor López Villalobos, por su muy puntual y interesante ponencia que nos permite justamente poner en la mesa todas las herramientas necesarias para poder tener un negocio en orden, financieramente hablando, y tener estas estrategias y planes que nos permitan continuar con este negocio y permitirlo crecer sanamente. Durante la ponencia algunas preguntas, las cuales voy a mencionar para que inicie la interacción de preguntas y respuestas con nuestro ponente. Aún todavía pueden seguir escribiéndonos en el chat para tener presente su duda y se pueda resolver. El señor Ricardo Ismael Herrera Wicap nos hizo 3 preguntas muy interesantes. Le voy a mencionar la primera, doctor López, para que nos permita, para que pueda usted, pueda darnos la respuesta. Para tener un buen control de los activos fijos, ¿podemos utilizar las balanzas de comprobación o estados de resultados? ¿O qué documento para tener buen control? Muy interesante la pregunta de Ricardo. Sí, se recomienda que debemos de llevar una buena contabilidad y en las balanzas de comprobación aparece un rubro donde están todos los activos, buscar la parte de los activos fijos y ese activo fijo, buscar tener un control de cada una de la maquinaria, de cada uno del equipo de cómputo, del mobiliario. Son recursos que la empresa posee y debemos de controlar y buscar tener un expediente por cada uno de ellos donde esté la factura que nosotros cuando la adquirimos o la forma en cómo fue adquirido este activo fijo, el mantenimiento que este activo ha tenido y también hacer un inventario físico que efectivamente aparezcan esos activos y estén bajo el control de las empresas. Muchas gracias, doctor López. Otra pregunta de las 3 que nos hizo el señor Herrera es, ¿para el capital de trabajo lo podemos manejar como estado de resultado? Ricardo Herrera, el capital neto de trabajo, más que verse con el estado de resultados, se ve con el balance general o con el estado de situación financiera. En el balance general aparece el activo, el pasivo y el capital, y lo que tenemos que buscar es el activo circulante para compararlo con el pasivo a corto plazo. Muy bien, la tercera pregunta del señor Herrera, ¿es necesario tener una afirma que es necesario tener una alianza para un crecimiento? ¿Por qué no crear un plan estratégico, crear lo necesario o en su defecto comprar lo que nos hace falta para crecer? Sí, la plática del día de hoy es sensibilizarlos que no tenemos que cerrarnos a las alianzas, a las sinergias, y podemos buscar cualquier tipo de estrategias de nosotros para con los asociados o con clientes y proveedores, o que estén en el mismo nivel horizontal, o ellos con nosotros. Buscar todo tipo de alianzas, siempre y cuando, Ricardo, que tengo el gusto de estarte observando, siempre y cuando, Ricardo, tenemos que formalizarlo con un contrato, formalizarlo con las condiciones, para que si nosotros somos transparentes en el manejo de las cuentas, por ejemplo, alguien viene y me da una oportunidad de trabajo, pues que esta persona sepa que se va a llevar la tercera parte de lo que nosotros vamos a obtener de ingreso. Ni siquiera estoy hablando de la parte de este remanente de incremento de la riqueza. Lo importante, no tenerle miedo a las alianzas estratégicas, y pueden haber alianzas estratégicas que no nos dejen utilidad, no pasa nada, pero ya me dejaron una amistad o una puerta abierta para futuros eventos, Ricardo. Es decir, no tenerle miedo a las alianzas, pero sí debemos de formalizarlas con contratos donde las condiciones deben quedar claro y desde luego que tenemos que cumplir. Si nosotros invitamos y nos dan a ganar, nosotros compartir esa riqueza, o al revés, si nosotros le damos a ganar a alguien más, que esa persona también nos comparta
de los recursos adicionales que va a tener, ahí sí en su estado de resultados, Ricardo. Muchas gracias, doctor López Villalobos. Y también gracias al señor Herrera por tan importantes preguntas que nos permiten resolver un poco más la duda. Fabiola Franco nos dice, muy interesante, ¿nos puede recomendar bibliografía, videos o páginas para ampliar el FODA y demás estrategias que nos expuso? Sí, con todo gusto, Fabiola. Tenemos la fortuna de que existen tutoriales para hablar de lo que es el análisis FODA. Hay libros de administración, cualquier libro de administración de actualidad, la parte de contabilidad administrativa también nos habla de la parte del análisis FODA. Hay libros de ventaja competitiva de Porter que también nos ayudan, pero básicamente es una guía de su realización. Nosotros, Fabiola, conocemos a nuestras empresas y nosotros como podemos conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, sus amenazas. Y lo importante en el análisis FODA, una vez que ya conocemos este análisis de enlistar cada una de estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, posteriormente hacer un cruce de este análisis FODA, hacer un cruce de los cuadrantes para que en base a ese cruce de los cuadrantes poder tomar estrategias. Es decir, ahí de este cruce podemos ver las cosas que maximizan y maximizan, o que minimizan y minimizan, o que maximizan y minimizan. Hacemos un cruce de estas 4 variables y hasta tratar de hacer unas estrategias para cada uno de estos cruces para que cuando sean situaciones desfavorables como debilidades y como amenazas nos afecten lo menos posible, o cuando son el cruce de fortalezas o oportunidades, poderlos aprovecharlos al máximo. Acercarnos con los tutoriales, pero la recomendación es hacer este cruce para que cuando veamos las partes de fortalezas y oportunidades se aprovechen al máximo, o cuando sean debilidades y amenazas nos afecten lo menos posible, Fabiola. Respondiendo a su participación, Fabiola Franco nos indica, como emprendedores principiantes estoy en jaque, considero que es muy importante conseguir una alianza estratégica con un experto en marketing digital, pero por el momento no hay ventas y no cuento con el dinero para pagar. ¿Qué hago? ¿El experto debería incrementar las ventas? Es algo muy interesante y siempre se busca ganar, ganar. Si todavía la empresa como emprendedor no empieza a generar ingresos, se le invita a la persona que me va a apoyar en tecnologías de la información con punto de venta, se ponen las condiciones claras que en este momento todavía no obtengo ingreso, pero él va a empezar a trabajar para desarrollar mi página, mi punto de venta, y lo que es muy importante, podemos garantizarle a esta persona un 10% de las ventas totales más una tercera parte de las ganancias. Y así yo puedo asegurar que muchas personas van a apostar porque ellos también van a tener nichos de mercado donde se le pueda garantizar, repito, desde un 10% de ventas brutas, más aparte una tercera parte de las futuras utilidades que la empresa va a tener. Lo importante es la transparencia, el cumplimiento de los compromisos y la formalización de los contratos, Fabiola. Muchas gracias por su respuesta, doctor Héctor López. Finalmente, don Chocolato nos dice, ¿cuál o cómo es el contrato para realizar una alianza o sociedad? O sea, ¿cómo se llama ese contrato? Gracias, me gustó mucho esta ponencia. Pues qué gusto, muchísimas gracias por estar presente, por hacer el esfuerzo. Son contratos comerciales, contratos que pueden ser de comisión mercantil, contratos de alianzas mercantiles. Ahorita tenemos la enorme fortuna que también por la parte de la internet y de la búsqueda podemos buscar un contrato tipo para poder hacer este contrato de comisión mercantil o contrato de alianza estratégica. La recomendación es acercarse con un experto. Estoy también muy agradecido de
compañía del licenciado Gabriel López Esparza, también de nuestro asociado Alfredo. Hay personas que tienen su despacho, su buffet, y decirles que nos diseñen un contrato en específico donde yo quiero dar, aparte de una tercera parte, aparte del 20% o aparte de un porcentaje directo de las ventas, buscar decir las condiciones, crear las condiciones y acercarse con una persona que sea, que tenga la especialidad en derecho mercantil para que nos diseñe un contrato muy sencillo de anverso y reverso, pero que te contenga las condiciones de fondo de cómo va a ser la parte de esta alianza, de cómo van a compartir, ya sea ingresos por la parte de las ventas, o cómo se van a compartir las utilidades, o cómo se van a compartir la parte del trabajo inicial. Las recomendaciones, podemos buscar en internet un contrato tipo, pero si tenemos la posibilidad de conocer a un licenciado en Derecho que se especialice en la parte de Derecho Mercantil, decirles cómo poder aterrizar. No es un gasto, es una inversión, es una protección patrimonial y es un aseguramiento de que esa alianza va a ser por lo menos a mediano plazo. Muchísimas gracias por la resolución de dudas, doctor Héctor López Villalobos. Y también muchísimas gracias a todos los participantes que esta mañana nos escucharon, nos brindaron sus preguntas, sus dudas, sus comentarios que enriquecieron más esta mañana. Y pues comentarle también al señor Rogelio Buendía y a don Chocolato que les vamos a estar haciendo llegar la información a los correos electrónicos que nos brindaron. Le cedo la palabra a la licenciada Alejandra Córdoba. Pues muchísimas gracias al doctor Héctor López, al maestro Arturo Rivera y a Redec por esta plática, por este tema tan interesante, tan importante para todos. Y pues a todos los que participan en este taller, son los que hacen el éxito de estos cursos. En nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico, les damos las gracias. Los invitamos a que sigan las redes de la Secretaría de Desarrollo Económico, las redes de Redec, para que conozcan más sobre los temas que tenemos. Hay más cursos. De hecho, tenemos un curso el día 16, Plan de Marketing con Redec. Aquí los vemos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Y, doctor, muchísimas gracias. Excelente tema. Muchas gracias por la confianza, licenciada Alejandra Córdoba. Gusto volverla a saludar. Gracias. Adelante, maestro Arturo Rivera, por favor. Muchísimas gracias a nombre de Redec, doctor Héctor López, muchas gracias, todo el soporte que tenemos aquí en la transmisión, y como bien decía la licenciada Alejandra Córdoba, tanto en las redes de sede como en las de Redec, estaremos trabajando con ustedes en el siguiente evento que ya tenemos programados, que ustedes pidieron para marketing digital. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias por todo, muy interesante, felicidades. Muchísimas gracias a todas. Licenciada Alejandra, muchas gracias por compartirnos siempre información que nos es de conocimiento general, ¿verdad? También para servidores, y lo hemos compartido algunas mujeres, por ejemplo, Javiera Franco de Cozumel, siempre muy participativa, y seguiremos compartiendo sus líneas de conocimiento. Bonita tarde. Gracias, Aniro. Bonita tarde. Gracias a todos.